Eh, Retomamos entonces el avance. Estamos viendo el tema de índices reproductivos, ¿no? Ya hemos estado conversando sobre esto un par de clases y hemos resaltado justamente los puntos más importantes. Denle una miradita a esto. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla es del control lechero que realiza Socrale. Los datos tal vez no están completamente actualizados, pero Azocrale es una institución importante. Aglutina es la Asociación de Criadores de Razas Lecheras, aglutina a los lecheros principalmente, o por lo menos hasta ahora, ¿no? Los lecheros que tienen razas puras, ¿ya? Tenemos lecheros que utilizan Orlando, que básicamente el 60% de la población de ganado bovino lechero puro, ¿no? Pardo suizo en cantidades menores, ¿no? Y también Jersey. Actualmente sí, Socral está incrementando su trabajo para el control lechero con ganado mestizo, en este caso Girolando principalmente, e inclusive con ganado Gir puro, trabajando con otra asociación que es importante, por supuesto, ASOCEBU, la Asociación de Criadores de Raza Cebuina, ¿no? Que de alguna forma conjunta, ¿no? En equipo están haciendo esto, tema tan importante que es el control lechero, porque si nosotros no tenemos datos sobre la producción de leche, por supuesto no vamos a poder saber cuáles son nuestras mejores vacas, ¿no? Entonces va a ser importante. En lechería, por supuesto, va a ser la producción de leche de terneros y en ganadería de carne de terneros, producción de carne. Y todo se debe pesar, todo se debe medir porque ya hemos estado haciendo especial énfasis de que mientras más datos tengamos, seguramente tenemos mayor posibilidad de poder analizar, obtener índices y saber cómo estamos funcionando, ¿ok? Habiendo dicho esto, tenemos aquí entonces esta tabla. ¿Quién se anima a darle una revisada y decirme qué podríamos estar fallando? Ahí ustedes ven en la segunda columna, ¿no? Los índices óptimos, ya algunos de ellos los hemos estado conversando. Eh, Tenemos leche promedio en la primera línea, ya actualmente está casi acercándose a 15 como promedio, ¿no? Justamente ayer hubo una defensa de trabajo dirigido que estuvo trabajando en Azocrale, una estudiante que acaba de culminar, ya se va a titular dentro de poco y que conversaba justamente del trabajo que está realizando esta asociación y actualmente los promedios están cerca de 15 en la producción de leche, ¿ya? Aquí hay un dato de producción de leche ajustada a 305 días, los días abiertos, ¿no? ¿Alguno de ustedes se acuerda que era días abiertos? ¿Nadie? ¿Solís? Vendría siendo el tema de que no está preñada ¿Cómo? Se la vaca. puede repetir, se te va la... Te escucho entrecortado. Le digo si Ujú. vendría siendo el tema de vaciado de la vaca, o sea que no está con cría, no está preñada. Sí. Ya, entonces, ¿y cuándo terminan esos días abiertos, según vos? En el tema cuando se hace la monta o la inseminación, cuando Mm, presenta el ciclo. no, no está Sería octubre muy... donde termina la preñez y empieza la otra. No, Los días está abiertos no son los días desde el parto hasta la siguiente preñez. exactamente, esa es la correcta definición, ¿no es cierto? Entonces, no es desde el parto hasta la siguiente o hasta el momento que queda preñada la vaca, ¿no? Cuando ya la hemos confirmado, por supuesto, ¿no? Pero por supuesto, si la confirmamos a los 30 días, que generalmente es lo usual, ¿no? Una palpación rectal y ecografía o un tacto rectal y ecografía a los 30 días del servicio, de la inseminación artificial o del entore, vamos a poder definir si es que el animal está preñado o no, ¿ya? Pero por supuesto esa preñez comienza a contar desde el día que recibió el servicio, ¿no? Y
283 días en Holanda, 290 en pardo suizo, ¿no? 290 también en ganado cebuino, como ganado Nelor, aunque las gestaciones también pueden ser aceptadas hasta los 300 días, ¿no? Entonces, esa es la definición correcta. No se olviden, y es una cifra, una meta que vamos a estar mencionándola permanentemente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros abreviamos o llegamos a tener ese periodo de días abiertos de hasta 100 días, recién vamos a poder pensar en poder tener un ternero por vaca al año, ¿no? Si conseguimos preñarla antes de los 100 días, aquí tenemos el rango 85-115, ¿no? Entonces seguramente vamos a tener la oportunidad de poder, ¿no? Tener ese intervalo entre parto, que ya es el otro índice, ya en ese sí, ¿no? Como parece que había confundido uno de ustedes, ¿no? De un parto al siguiente parto. Ese es intervalo entre parto, IEP, ¿no es cierto? Días abiertos va a ser intervalo entre parto, concepción, también se lo menciona de esa forma. Actualmente, días abiertos es el término técnico o más aceptado, más utilizado en este momento de la vaca que está vacía, ¿no? Ha tenido su parto, está vacía, pero en algún momento ustedes ya han estado revisando los índices, entonces antes de los 45 días que presente su celo, antes de los 75 días o de los 70 días que tenga su primer servicio y que debería quedar preñada hasta los 100 días, ¿no? Que son los días abiertos, ¿ok? Y ese índice que ustedes ven a continuación, entonces IEP es el intervalo entre partos. Conseguimos preñarla hasta los 100 días, entonces seguramente tenemos oportunidad de tener ese tan ansiado ternero por vaca por año. Servicios por preñez hasta 2. Promedio de edad a la primer lactancia. Cuando estamos hablando de ganado lechero, acuérdense de que tiene su parto, ¿no? Esa primeriza en este caso, ¿ya? Su primer parto, y va a poder entrar a ordeña, y entonces que comienza su historia productiva lechera de esa vaca, ¿no es cierto? En este caso ya parió, ¿no? O es una vaca, es una primeriza, ya no es vaquilla, porque vaquilla todavía no estaba parida, ¿no es cierto? Pero ya esa primeriza comienza su producción, y habíamos estado conversando de que lo ideal sería alrededor de los 2 años, hasta aquí, ¿no? Entonces, en consecuencia, si tenemos un ternero por año, si su primer parto es a los 24 meses, el siguiente a los 36, y el tercero debería estar alrededor de esos 48 meses. Ahora, pregunta, para los más observadores, ¿qué está sucediendo en nuestro medio con ganado lechero puro? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Dónde estamos fallando? El que ustedes puedan desarrollar el sentido de la observación, del análisis crítico y el de poder, ¿no?, emitir algún criterio, algún concepto, alguna recomendación, eso va a ser muy importante, ¿no? El que solamente contesten ustedes con una sola palabra algunas cosas no es tan importante. Entonces, si ustedes entienden, ¿no?, y pueden explicar las cosas, va a ser mucho mejor. La comunicación que debe haber entre el veterinario y el productor es sumamente importante, ¿ya? Entonces ustedes deben cultivar el tema de poder observar, pensar, discernir, el de poder hacer sus recomendaciones al final. Entonces, ¿qué está sucediendo? Supongamos que yo soy este lechero ahí que está en el 2000, en el último año, en la última columna, ¿no es cierto? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Qué me recomendarían ustedes? ¿Quién se atreve? Vendría siendo en el promedio de leche, estaría bueno. En el Ya, tema de los días abiertos, hay un periodo más largo que no debería, que ajá, debería acortarse. ujú, ujú, Eso implica en el tema de los partos, de la edad ya. Intervalo entre partos, ¿no? Ajá, ya. Y eh, ahora, ¿qué el más tema, estoy? el tema del... Eso no sería bien, doctor, lo que puedo notar. La Ya, leche, ya, sí la es leche correcto. producida es mayor, pero el tema del parto es más ¿Cuál complicado. tema del parto? ¿Cuál de los O índices específicamente? el tema de los días abiertos son muy largos. Ya, ok, ok, ya. Entonces, ¿te referís porque los días abiertos están
largos, están desfasados del óptimo que hay hasta 115 días, ¿no? Entonces nos va a conflictuar, nos va a complicar y por eso es que tenemos ahí el intervalo entre parto de 15 meses, ¿no es cierto? Que vendría a ser más o menos como un desfase de 3 meses, ¿no es cierto? El ideal de 12. ¿Es correcto? Sí, doctor. Ya, ¿qué más? ¿Quién ve algún problema? Su compañero ha explicado y correctísima, ¿no es cierto? Las respuestas y las observaciones todavía no está recomendando, pero hay otra cosa un poco más complicada todavía. ¿Cuál será? A ver, alguna de las damas. Calderón, Georgina, ¿estás atenta? ¿Ya no? Sí, doctor, estoy atenta. Estoy ¿Cómo es? viendo. ¿Qué podrías complementar a lo que conversaba tu compañero hace un momento? ¿Eso nomás o no hay nada que añadir? ¿Mm? ¿Podría ser el promedio de edad de la primera lactancia? Ah, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está ocurriendo a mí como productor? ¿Mm? Acuérdense que tenías que explicarme, ¿no? El productor está ansioso de las recomendaciones que ustedes les pueden dar, ¿no? El productor generalmente va a pensar que sabe muchísimo más que ustedes, ¿no es cierto? Por toda la experiencia de toda la vida en el campo, ¿no? Pero ustedes están estudiando, están cultivando ese conocimiento y seguramente en algunas cosas pueden darle algunas recomendaciones que él no había tomado en cuenta. No es que sepan más que el productor, porque en realidad el veterinario con el productor se complementan, ¿cierto? Uno siempre tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo cada día, escuchar, entender y seguramente también, por supuesto, utilizar el criterio técnico y en algún momento, cuando hay algo científico, mantener el criterio técnico, ¿no? Porque ustedes saben que está funcionando alguna cosa de cierta manera y deben explicarlo para que el productor entienda. Y una de las formas más interesantes de que el productor entienda es cuando ustedes le hablan de plata. Cuando ustedes le hablan de dinero y le dicen, ¿sabe qué? Usted está perdiendo plata aquí y acá, ¿no? Y usted va a ganar aquí. Cuando él escucha esa palabra, usted va a ganar, seguramente ahí ya van a tener toda la atención del productor. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué más? ¿Alguien más puede decir? ¿O nadie? ¿Se acabó? El promedio de la edad de primera lactancia está casi duplicado ¿Ya? Entonces, ¿qué y quiere decir pasa eso? casi lo mismo, está más del 80% de lo que debería ser en la ¿Ya? segunda y tercera lactancia. ¿Ya? Eso puede Entonces, ser por un tema alimenticio, ¿no? ¿ya? Obviamente, porque las vacas no Y, llegan al peso al que tienen que estar antes de la primera lactancia y por eso se ajá, retrasan. ajá, es correcto, correctísimo. Prácticamente, Entonces, doctor, no nos serviría como una vaca productora de leche, porque ya estaríamos por, aprovechando su vida útil de producción. ya, entonces, ¿dónde estoy perdiendo plata? Yo como lechero. Estaría perdiendo plata en la parte de aprovechar, de tener la producción de la leche, digamos, en plan, tendría menos producción, menos pariciones. Exactamente, esa es la palabra, menos producción de leche y menos pariciones, ¿no? Entonces, este es un tema crítico y vean ustedes, y ustedes se imaginan que si estamos hablando de ganado lechero puro, Holando, Pardo Suizo, Jersey, deberíamos tener las mejores condiciones posibles, porque si el productor no tiene las mejores condiciones posibles, infraestructura, manejo, alimentación, etcétera, seguramente no se va a arriesgar a poder producir leche con ganado puro, porque es mucho más exigente, no está adaptado al trópico, necesita
excelente control de parásitos, principalmente externos, garrapatas, bañarla cada 21 días, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, debería tener las condiciones óptimas para poder haber elegido o utilizar ese tipo de ganado, ¿no? Porque si no tienen las condiciones, los recursos, seguramente preferiría tener un ganado lechero mestizo que no le dé tantas complicaciones, más rústico, más resistente a las enfermedades, parásitos, temperatura, etcétera, ¿no? Seguramente sería así. Pero de alguna forma también se vería afectada la producción. No quiero decir de que un ganado girolando, por ejemplo, no pueda dar producciones excelentes de leche. Lo hay, ustedes lo van a ver en la feria. Seguramente vamos a tener concursos de producción de leche. Hay ganado Girolando que ha venido a feria y está con producciones de casi 40, 50 o más litros, por ejemplo, ¿no? En el pico de producción de leche. Entonces hay vacas excepcionales. Es más, allá está documentado una vaca Girolando en Cuba de 110 litros, ¿no es cierto? Aunque seguramente si estamos hablando de cubanos, seguramente con algo de propaganda, hasta esos 100 litros, no sé, bueno, pero era muy famosa, ¿no es cierto? Eh, Ahora, el tema que está conflictuando ahí, está complicando al productor, es justamente eso. Y como es correcto lo que ustedes dicen, ahí está todo lo que habíamos mencionado hasta ahora con el tema de las hembras de reposición. La crianza de la ternera, la recría de la ternera, todo lo que podamos darle para que se desenvuelva, se desarrolle, peso, estatura, tracto reproductivo, etcétera, esa vaquilla y llegue, ¿no? Con peso, con desarrollo, con funcionamiento del tracto reproductivo, ¿no? A una edad correcta para tener su primer servicio y su primer parto a los 2 años. Aquí están pariendo a los 4. Quiere decir de que ese productor en esa vida útil de esa hembra que va a parir a los 4 años en vez de parir a los 2, en la vida útil, lo que le toque vivir a esa vaca 5 años, 6 años, 10 años, va a producirle, no, si es que es regular después, por supuesto, un ternero por año desde esos 4 años en adelante, ¿no? Estaría produciendo por lo menos 2 lactancias y 2 terneros menos que el resto de las vacas, porque está, ¿no? Pariendo tarde, casi 2 años tarde, y por consecuencia su segundo parto también va a estar retrasado, el tercero, entonces al final va a ser en total, en la vida útil productiva de esa vaca, va a producir menos leche y más ternero, exactamente como lo acaba de mencionar uno de sus compañeros, ¿cierto? Entonces ese es un problema complicado. ¿Qué está sucediendo aquí? Estas categorías antes de que llegue al parto, por supuesto, desde el momento del parto en adelante, ya le comienza a regresar toda esa inversión que podría haberle dado el lechero, o haber hecho el lechero en esa vaquilla, ¿no es cierto? Ya comienzan a regresar porque está vendiendo su leche. Pero el tema está en que el productor no ve de que en esa ternera, en esa vaquilla que todavía no le está dando rédito económico, es el futuro de su lechería. Entonces la está descuidando, no las tasas de crecimiento. Acuérdense de que el que una vaquilla llegue a esos 14, 16 meses o en países avanzados a esos 12 meses de edad para el primer servicio, se traduce en todo un manejo, alimentación, control de enfermedades, etcétera, y por supuesto mejoramiento genético, ¿no? Para que esa vaquilla presente todo su potencial genético gracias a las condiciones que le damos y pueda ser precoz y presentar, llegar a la pubertad temprano, llegar a primer servicio temprano y tener su parto alrededor de esos 24 meses, ¿no es cierto? Pero si no tenemos esa tasa de crecimiento apropiada, seguramente no vamos a conseguirlo. Y eso es lo que está sucediendo, ¿ya? La producción, como les digo, interesante, hasta cerca de 15 litros, comparando con los municipios que de las tablas anteriores que habíamos visto, por supuesto, lo sobrepasa. En Pailón habíamos visto como promedio 6 litros, esto está, es más del doble, ¿no es cierto? Y es importante. Es correcto también la apreciación que tuvieron sobre los días abiertos. Ahí tenemos un desfase importantísimo, ¿no? De casi 3 meses, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podría estar ocurriendo ahí? Porque si ustedes se fijan en servicios por preñez o servicios por concepción,
¿no? Aquí que tenemos 1.52 no está mal, quiere decir de que no son vacas repetidoras, ¿no? Que han estado repitiendo por ahí el celo una tercera, una cuarta vez y por eso es que se alarga ese periodo de días abiertos. Al parecer no, porque vean ustedes que está como promedio alrededor de 2. Entonces, si no preñó en el primer servicio, se preña en el otro, ¿ya? Aquí sí el lechero tiene una arma secreta que es el toro repasador. Generalmente le puede estar poniendo una inseminación artificial, tal vez con el mejor semen que pueda conseguir, inclusive semen sexado, ¿no? En lechería, por supuesto, se utiliza bastante semen sexado, por supuesto, para hembras, ¿no? No le interesa al lechero tener machos, ¿ya? Y ahí tenemos 2 servicios por concepción. Quiere decir de que por ahí el primero utilizó ese semen sexado, el más caro que podía comprar, de excelente calidad genética, no preñó y después le pone su toro, ¿no? Un toro producto de inseminación artificial generalmente, ¿ya? Entonces ahí no estamos mal, ahí no se entiende este alargue, ¿no? De los días abiertos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrían especular de que estaría ocurriendo en ese alargue de los días abiertos? En vez de tener 100, tener cerca de 180 o más, ¿no? Que por consecuencia va a afectar el intervalo entre partos, incrementándolo en 3 meses más o menos. Podría haber dos factores, bueno, más de dos factores, doctor, pero lo que se puede notar sería nutricional y falta Ajá. ¿De quién? de manejo de los encargados, sino de tema de Ah, tener no. su... Ah, es correcto. No sé si del encargado o del productor, por ahí el encargado puede ser fantástico, ¿no es cierto? Para manejar el ganado, pero el productor no le compra el alimento balanceado, ¿no? O las sales minerales, esa es otra cosa, ¿no? No, pero en este, a lo que me refiero es a quién se está afectando con ese mal manejo, esa mala nutrición, alimentación, etcétera, que estás mencionando. ¿De quién? Prácticamente afectaría pues al productor porque no tendría ese óptimo de llegar a un de tener ternero o vaca por año. Es correcto que va a afectar al productor los días abiertos. Cada día abierto que se pasa de esos 100, el productor va a estar perdiendo plata. Mientras esa vaca no vuelva a quedar preñada, está comiendo gratis, ¿no? Entonces, ¿cómo le devuelve al productor? Fértil y que quede preñada hasta esos 100 días y después tenga su parto cada año, ¿no? Es correcto. Pero a lo que me refiero, en qué categoría de animales, para ser más específico, estamos fallando esa alimentación, manejo, atención, para papá, todo lo que mencionaste hace un momento? En las vaquillas, en las terneras, en las vacas, en los toros. ¿Mm? ¿Serían las vaquillas, doctor? No, señora. Estamos hablando días abiertos, ya tendría que haber parido, ¿no es cierto? En las vacas, entonces. Exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que podría estar sucediendo? Sí, esa parte alimenticia. Yo especulo, ¿no? De que podría, por supuesto, todo lo que ustedes ya mencionaron aplica, ¿no? Esas son variables, esa alimentación, ese manejo, esa nutrición, correcto, ¿no? Aplica, pero seguramente no está llevando esos animales al momento del parto en una buena condición corporal, ¿ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, en las tablas anteriores habíamos hablado de cuánto de condición corporal al momento del parto, ¿alguien se recuerda? Al momento de De parto tres es 4. Sí, de tres o 4. cuatro, doctor. Correctísimo. No, no 3 o 4, 3.5 o 4, es correctísimo, ¿no? Entonces, si nosotros llevamos a esa vaca al momento del parto de 4 de condición corporal, garantizamos de que ese periodo de recuperación de esa vaca después del parto va a ser breve, va a quedar preñada más rápido, ¿no? Pero si nosotros no tenemos ese cuidado, ¿ya? Y estamos llevando a esa vaquita al parto con un 3 o con un 2.5 de condición corporal, después del parto va a perder un punto. Imagínense, esa de 3 queda en 2, esa de 2.5 queda en 1.5 de condición corporal. Y ese es justamente el desfase hasta que recupera esa condición corporal. Va a tardar
ese animal y esa es la larga, porque después cuando ya está presentando sus celos hemos visto ahí que no tarda en quedar preñada, no cuesta que quede preñada porque en 2 servicios ya quedó preñada, ¿no? Pero seguramente, ¿no? Ahí está involucrado ese tipo de manejo nutricional en la vaca, que también lo vemos que está conflictuando el que las terneras y las vaquillas lleguen a tiempo a primer servicio y después a primer parto, ¿no? ¿Y cómo eso se lo explicamos? Porque si ustedes son demasiado teóricos con el productor, un minutito, si ustedes son demasiado teóricos con el productor, voy a adelantarme un poco a lo que quería mostrarles. ¿Se ve esa tabla, jóvenes? Sí, ¿Me doctor. comentan? Sí, Ya. doctor. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos tratando de demostrar justamente al productor las pérdidas que podría estar ocasionando animales que tal vez no son productivos y tal vez que tienen problemas de fertilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos acá? En esta primera línea, voy a poner el número para que entienda a qué me estoy refiriendo, ¿no? Aquí vamos a poner 1, 2, que voy a hablar más o menos de 3 líneas. Esta, ok. Son 3 vaquitas. Perfecto. Una pregunta, doctor. Sí, a ver, bájale volumen a su reggaetón. IEP, Sí. IEP, ¿qué ¿Cómo puede significa? pasar clases con volumen, con la radio a todo volumen? Pero bueno, a ver, la escucho. Ah, no, estoy con un compañero, estamos Ah, pasando ya, los dos. ok. Sí. IEP, ¿qué significa, doctor? ¿Cuál? IEP, la primera, Ah, ¿no? ya, perfecto. ¿Alguien le puede indicar a su compañera que estaba distraída de todo lo que veníamos charlando qué quiere decir IEP? Y después el intervalo entre partos. Correcto. Eso es intervalo entre Ya, partos. gracias. Ya. Intervalo entre partos, o sea, el espacio de tiempo que hay, los días que hay entre un parto y el siguiente. Y en este caso, IEP es de un año, 365 días. Perfecto. Ok, vamos entonces. Esta es la primera vaca, la vaca número 1. ¿Y qué tenemos? Su intervalo entre partos es de 365 días. Entonces ya podemos darnos cuenta con solamente ver ese índice, wow, es una vaquita fértil que está pariendo cada año, ¿no es cierto? Entonces esta vaquita nos está dando un ternero cada año, religiosamente. ¿Perfecto? Ahora, va a tener su periodo seco. Mencionamos de que es normal de que tenga un periodo seco, un periodo de descanso, ¿no? Antes del parto, que es aproximadamente esos 60 días, ¿ya? Entonces se la deja de ordeñar, se la seca, justamente por eso es que se denomina periodo seco, no es periodo seco, es que sea en invierno y no haya pasto verde, no quiere decir eso, por si acaso. Claro, seguramente alguno de ustedes puede estar pensando eso, no es así. El periodo seco es cuando no se la está ordeñando esa vaca. ¿Y por qué no se la está ordeñando? Porque está a 2 meses del parto, ¿ya? No, la peor categoría de vaca que podríamos tener es una vaca seca y que está vacía, ¿no? Seca y vacía es la peor categoría, porque esa vaca seca que ya no está dando leche debería estar a punto de parir, ¿ya? ¿Y por qué se la seca? Porque ya en algún momento debe descansar, recuperar la condición corporal y llegar hasta ese 3,54 que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Justamente por eso el periodo seco es importantísimo, porque recupera la condición corporal. Vamos a estar dándole raciones como para ir preparándola para más adelante y que no tenga deficiencia de minerales, calcio principalmente, que no tenga más adelante el problema de enfermedades metabólicas, fiebre de leche, etcétera, ¿no es cierto? Todo para prepararla para la transición, ¿no? Entonces hay ese periodo de seca. Y por supuesto la glándula mamaria, ¿no? Debe recuperarse, debe regenerarse todo el epitelio, todo el tejido productivo de la glándula mamaria, ¿ya? Y también debe tener las mejores condiciones en la glándula mamaria para estar preparando el calostro para cuando nazca su cría, ¿ya? Entonces, si esa vaquita nos está dando un ternero por año, ya entonces va a tener aquí esa vaquita, ¿no? 100% de nacimiento, cada año va a tener su ternero, perfecto, ¿ya? Entonces va a ser de las vaquitas que están teniendo sus partos de forma regular, una vez al año, ¿ya? Y entonces seguramente va a estar dentro de las vaquitas
que encontramos en este más de 83% de las vacas del hato que están en producción. Ya mencionamos que si tenemos por lo menos ahí un 80 o un poco más de nacimiento, seguramente vamos a tener entonces un 80 o un poco más de esas vacas en edad reproductiva, ¿no es cierto?, lechera, que están en producción. Si no tenemos más que 50% de nacimiento, entonces vamos a tener el 50% de las vacas que están en producción y las otras están vacías o esperando ahí a que las confirmemos si están preñadas o no. Entonces, en esta primera vaca, en esta primera línea, nos estamos refiriendo a un animal fértil, ¿no? Porque está teniendo su ternero cada año, y un animal productivo, porque nos está produciendo por lo menos como promedio 15 litros al día. Entonces va a tener lactaciones interesantes, ¿ya? Ajustada a 305 días, y si nosotros le sacamos, hacemos las sumatorias a lo que le paga la PIL, por ejemplo, por litro, por supuesto hay una serie de bonificaciones por calidad de leche, ¿ya? Control de enfermedades, lecherías libres de brucelosis, tuberculosis, etcétera, ¿no? Grasa. Entonces, seguramente podría tener las mejores bonificaciones, también leche que esté, el productor que tenga cupo para entregar leche, ¿no es cierto? Si no tiene cupo, se la pagan a menor precio, etcétera. Entonces, en el mejor de los casos, ¿no? Supongamos que está recibiendo alrededor de 3.30 bolivianos por litro, ¿ok? ¿Cuánto ganó esa vaquita en su lactancia? Unos 15.000 bolivianos, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me están entendiendo? ¿Me siguen? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo correcto? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora tenemos aquí otro animal, también fértil, también que está teniendo un ternero por año, ¿no es cierto? Pero la única diferencia entre la primera y la segunda es producción. Una está produciendo unos 15 y la otra está produciendo 6. Entonces aquí seguramente la diferencia está dada por el componente de mejoramiento genético. Entonces seguramente una es fértil, pero de mejor genética. La otra es fértil, pero no es tan buena, no tiene tan buena genética, ¿no? Entonces ya solamente la diferencia en producciones de leche. Acuérdense de que en nuestro medio, en los municipios, ahí en Pailón, teníamos como 6 litros como promedio. Entonces, seguramente sería este tipo de vaquita que hay acá. Si estamos hablando de Pailón, entonces la vaquita menona, fértil, ¿no? Está pariendo todos los años, pero produce 6 litros como promedio, ¿ya? Entonces, entre estas dos vacas, entre la primera y la segunda, hay una diferencia, como ustedes ven ahí, de dinero, ¿no? De 9.000 bolivianos, ¿no? Entonces, un productor está ganando con la primera más de 15.000 y la otra está ganando como 6.000 bolivianos. Entonces, vean ustedes que pese, por supuesto, aquí le tenemos que sumar también, no está considerado en la tabla, tendríamos que sumarle algo más. ¿Qué se está olvidando la tabla? ¿Qué no está incluido en la tabla? ¿Ah? Que podría sumarse acá. Nadie. Que produce la leche aparte de la vaca. Perdón, que produce la vaca aparte de la leche, perdón. ¿Los terneros? Eso, ¿Ternero? eso. Aquí no lo estamos contabilizando, entonces seguramente si esa vaquita tuvo su parto y está produciendo leche y produjo esa lactancia de más de 4.500 litros, ¿no es cierto? Y nos dejó como ganancia 15, no como ganancia, sino que ingresaron, por supuesto, ahí tenemos que hacer la operación de ingresos y egresos y saber cuánto después tenemos como ganancia neta, ¿no es cierto? Todo lo que gastamos en alimento, en medicinas, en el veterinario, nuestra mano de obra, en pagarle a nuestro vaquero, etcétera, ¿no? Seguramente tenemos que hacer esa operación. Pero más que seguro, la primer vaquita, ¿no? Nos va a dejar más dinero, ¿no? En el bolsillo que esta segunda, ¿ya? Más la producción de ternero o ternera, ¿no? De estos animales. Perfecto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si esa vaquita está ya no siendo tan fértil y cada vez menos productiva, ¿no? Entonces vemos aquí una que
tiene un intervalo entre parto de entre 406 días, 456, 730, que en este caso, esta última, esta tercera, que es la que quiero, se recuerdan que está bastante similar a varios de los municipios que habíamos estado revisando. Entonces, podría decir de que esta última línea, esta última vaquita, esta que tiene porcentaje de nacimiento de como 50%, ¿no? Y está produciendo 3 litros como promedio, ¿no? Que es bastante común en nuestro medio. Vean ustedes la diferencia que hay entre la primera y la última, ¿no? 12.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le explicamos al productor que debe ir mejorando fertilidad y producción en su hato? Con operaciones, con dinero. Entonces le vamos a mostrar que si tiene esta vaquita, cuando estamos iniciando nuestro trabajo, está en este nivel de producción, seguramente conforme vaya avanzando, ¿no? A tener una vaca con mejor calidad genética y mayor producción y por supuesto con mayor fertilidad gracias a nuestra selección, seguramente él va a ganar más dinero, ¿no? Y aquí, esta tabla me adelanté a mostrárselas. ¿Por qué? Porque seguramente ese productor que no está teniendo su parto a los 24 meses, su vaca, su primeriza, su primer parto a los 24 meses, ¿no? Está perdiendo 2 años de ternero y de producción. Imagínense si esa que parió, en vez de a los 2 años, parió a los 4, es una de estas productoras, que seguramente puede serlo, porque estábamos hablando en la tabla anterior, de ganado lechero puro, que actualmente se encuentra más o menos unos 15 litros como promedio, ¿ya? Entonces quiere decir de que ese productor en 2 años va a estar perdiendo 30.000 bolivianos de producir en esa vaquita. Imagínense en 10 primerizas que llegan a los 4 años consumir el parto, o 100 primerizas. Hay productores que tienen 300 vacas en producción, ¿no es cierto? Y si las 300 tienen malos índices productivos y reproductivos, es una gran pérdida de plata. Entonces, no solamente esa que tardó en parir 2 años, ¿no? Debería haber parido a los 2 años y parió a los 4, está perdiendo no 2 años de lactancia, sino también 2 años de ternero. Y si es ternera, y si son 2 terneras, si utiliza, por ejemplo, semen sexado, imagínense el costo que tiene. Es más, un productor lechero en su sano juicio no va a estar vendiendo sus terneras, sus vaquillas, porque es el futuro de su producción. Entonces, aunque ustedes le ofrezcan ahí eh, $5.000 por su vaquilla, seguramente no la va a querer vender, ¿no? Hay algunos que tienen ganado mestizo girolando, por ejemplo, y la venden, pero las terneras a los 8 meses están ahí en 1.500, $2.500, ¿no? Porque tienen gran cantidad y pueden darse el lujo, por ejemplo, cuando necesitan dinero de poder vender sus hembras, pero generalmente no lo hacen, ¿ya? Entonces vean ustedes, si nosotros queremos, voy a salir aquí de la, voy a volver a la anterior. Entonces ven ustedes aquí, volvemos a la tabla anterior. Aquí estos productores entonces están perdiendo esos 2 años de leche y esos 2 años de terneros en cada uno de estos animales. Saquen su cuenta en 10, en 100, la cantidad de dinero que se pierde, ¿no? Y seguramente en toda la vida productiva, útil de estas vaquitas, ¿no es cierto? Va a ser mucho mejor su eficiencia productiva y reproductiva que las que comienzan su parto a los 2 años, ¿ok? Que por supuesto tienen intervalos de parto, ya son animales fértiles, le damos todas las condiciones para que tengan su ternero por año, ¿no? Está más o menos claro, me están siguiendo, se dan cuenta lo importante que es el de poder evaluar los índices reproductivos para que nosotros podamos en algún momento dirigir al productor a que, o mostrarle realmente dónde está perdiendo, dónde debe mejorar, ¿no? Y como ya les mencionaba hace un momento, la mejor manera de poder convencer a un productor es con cifras, ¿no? De lo que está perdiendo o lo que podría ganar con lo animal si es que nosotros mejoramos, en este caso, la producción y la reproducción. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nada. Ok. Aquí lo pongo
colega que ya no está más entre nosotros, Walter Sánchez, ¿no? Que trabajó casi 30 años, ¿no es cierto?, en esta asociación de creadores de razas lecheras, Walter Sánchez, que durante la pandemia lo perdimos, ¿no es cierto?, pero ha dejado todo un legado de 30 años de servicio, perdón, de registro genealógico en ganado lechero, ¿no? Se encargaba de la selección de los animales en las principales lecherías de Santa Cruz, ¿no es cierto?, los productores que llevaban sus animales a ferias, ¿no es cierto?, sus mejores vacas, ya pasaban por su ojo técnico, ¿no? Él se las elegía, ¿no? Y si en algún momento un productor tenía grandes campeones, era gracias al trabajo que venía realizando también la asociación, ¿no? Así que simplemente mencionarlo algunas veces, hay que reconocer el trabajo que hacen las personas, ¿no? Aquí en la Feria de Exposiciones 2019 es la última vez que nos encontramos, ¿no? En feria, él representando a Socrale y yo representando aquí a la universidad, ¿no? A la Facultad de Ciencias Veterinarias, ¿no? Aquí lo vemos también a nuestro docente, doctor Javier Ortiz, ¿ya? Doctor, una Sí, señor. consulta, Sí. no lo entendí muy bien. A ¿Qué ver. pasa si es que hay un retardo en la preñez, ¿no ves? Y bueno, ¿va a haber más cantidad de leche después de haber tenido su cría? No te entendí la pregunta. ¿Cómo es la cosa? O sea, si es que hay un retardo, ¿no ves? En la preñez, o sea, ¿A un qué te retardo, ¿no referís ves? a qué te referís con retardo en la preñez? O sea, cuando, o sea, hay un retardo cuando bueno, al momento de preñarse tarda, ¿no? O sea, de los ciclos estrales, ¿no ves? Y Ya, ahora, entonces estás hablando de los días abiertos, ¿ah? sí, O sí, sea, una vaca que pare y está tardando en preñarse. ¿A eso te sí, sí, referís? sí, Ya, entonces que debería preñarse hasta los 100 días, pero no se está preñando y se va a preñar más de los 100 días. ¿A eso te estás refiriendo? sí. Ya, ¿qué pasa con esa vaca? Ahora, ¿va a haber más cantidad de leche? O sea, después de haber tenido su cría. O bueno, No, no, ¿por qué? una No, no sola va a haber. pregunta. No, no, no. Ajá, no significa, toda la producción de leche después de que, o sea, esa que está tardando en quedar preñada, va a tener, por supuesto, en algún momento va a quedar preñada, va a tener más de 100 días abiertos, ¿no es cierto? Pero cuando ya cumpla su gestación y tenga su parto y entre a ordeña, seguramente no va a ser significativo un incremento o decremento en la producción por esos días abiertos que tuvo, ¿no? Ya va a estar dado por la genética, la alimentación y todas las condiciones ideales que le demos a esa vaca para que pueda producir, ¿no? Pero ese retraso en quedar preñada no tiene nada que ver con su producción en esa lactancia. Sí, en su vida útil, ¿no? Porque una vaca que en su vida útil de 10 años dio 5 terneros, seguramente si hacemos números o 5 lactancias, seguramente vamos a tener, ¿no?, una ventaja a favor de esa vaca más fértil y más productiva, ¿no? Durante toda su vida útil. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, gracias. Ya, ok. ¿Una otra cosita más? ¿No? Ya. Entonces, quedamos hasta acá, jóvenes. Ya. Si no hay consulta, ¿hay algo? ¿No? El tema de los temas en la plataforma, doctor, hasta ahorita. Sí, señor. Sí, perfecto. Ya, gracias por hacerme acuerdo. Enseguida voy a revisarlo. Traté de actualizarlo ahí, pero no sé, hubo ahí una pequeña complicación técnica que me impidió que haga la restauración del aula virtual, pero lo voy a hacer enseguida y les aviso tras que esté funcionando. ¿Ya? ¿Les parece? Doctor, Sí, señor. este, no.